Hola, buenas tardes. Hoy les quiero compartir algo de información sobre el gluten y, y por qué cada vez es más frecuente las personas que están teniendo efectos secundarios a su consumo. Y todo empieza con el trigo en su historia original, donde el trigo que se consumía en la antigüedad, incluso el que está previsto en la Biblia, y eso era un trigo muy distinto, con unas características muy diferentes al trigo de hoy día. Era un trigo alto, era un trigo cuyas semillas venían en una vaina y bien estaban pegadas en el tallo y bueno, más o menos esas eran las características. Y el trigo que tenemos hoy es más bien un trigo corto, de medio metro. Las semillas están libres, ya no tienen los filamentos esos que uno siempre dibuja en las espigas, como este que yo dibujé acá. Ya no lo tiene. eh, Se trilla mucho más fácil. Y bueno, es parte de los procesos de domesticación de las plantas que ha venido haciendo el ser humano con el paso del tiempo. Realmente las modificaciones en el trigo pues datan de relativamente poco tiempo, aproximadamente unos 50 años, y se deben al cruce constante del trigo original con otra cepa más que tenga ciertas características, porque ¿qué buscaba el humano? Bueno, que fuera de cosecha más rápida, que fuera de cosecha más fácil, que se mantuviera firme en el tallo, que no le cayeran plagas para poder ofrecer un alimento más rápido a la población. Entonces, mediante esa cantidad de cruces, pues llegamos al trigo que tenemos hoy, que es un trigo que ha perdido gran parte de los nutrientes, muchísimos nutrientes. Cuando hablamos de específicamente de minerales, ha perdido muchísimos de los minerales que contenía el trigo original y ya tiene una estructura diferente, porque es como que si en el proceso de cruce se iban desconectando algunas características del trigo que se viene arrastrando para conectar las características que se estaban buscando. Entonces, sin ser un proceso de genética modificada, es también una variación del el vegetal original. Uno de los problemas que tiene el trigo actual es que pues necesita fertilizantes y necesita pesticidas porque, porque sin ellos no se va a dar. ¿Okay? Eso es parte de lo que se va perdiendo. Muchos de los cambios que se fueron haciendo entonces con los años pues realmente no han sido estudiados y no se conoce realmente sus efectos en la salud. Eh, por ejemplo, si hablamos del gluten, nos damos cuenta de que el trigo actual no es que tiene un gluten, no podemos hablar del gluten del trigo, sino que tiene muchos glútenes que son los que traía cada una de las especies con las que fue cruzado hasta llegar al día de hoy. Entonces realmente nos estamos enfrentando con un cereal con muchísimos glútenes y que en algunas personas pues esos glútenes tienen ese efecto tan devastador como en el caso de la enfermedad celíaca, que, que es una condición hiperdelicada, ¿no? El trigo tiene básicamente 4 proteínas, 2 de las cuales son las que generan ese gluten y son las que generan la elasticidad en las masas que tanto nos gusta preparar. Son la gliadina, que se encuentra presente en el 33% de la molécula, y la glutamina, que tiene un 45%. Como ven, en alto porcentaje se encuentran, y es justamente la gliadina la que genera la reacción alérgica. Para saber cuáles son los cereales que tienen gluten en cantidades importantes, se utiliza la regla TAC: trigo, avena, cebada y centeno. La avena per se, a pesar de que no está completamente estudiado, pues se dice que no tiene gluten o tiene un tipo de gluten que no genera una reacción alérgica. El problema con la avena es que generalmente se cultiva en campos donde también se ha cultivado el trigo. Y entonces, por contaminación cruzada, pues se contamina la avena.
Sin embargo, es perfectamente posible y muy fácil además conseguir avena sin gluten, que simplemente es una avena que se ha cultivado en campos donde no se ha cultivado ningún cereal que lo tenga, que tenga el gluten, ¿no? Y sobre esto es importante destacar, a manera de información general, de que el problema del gluten es tan severo para las personas sensibles que requiere un cuidado especial al momento de preparar los alimentos. Es decir, un alimento preparado en una cocina donde normalmente, un alimento sin gluten, preparado en una cocina donde normalmente se hacen cosas con gluten, se hacen pastas, se hacen pasteles con trigo, pues va a contaminar el alimento que no tiene gluten. Por eso se llama contaminación cruzada. Si yo horneo un alimento sin gluten en un horno donde yo usualmente horneo cosas con cereales que tienen gluten, pues mi alimento sin gluten se va a contaminar. Si yo utilizo una olla o unos utensilios donde normalmente yo manejo trigo, que es como el más famoso de los que tienen gluten, pues mi alimento sin gluten también se va a contaminar. Por ello, las personas que tienen alta sensibilidad pues son tan cuidadosas al momento de comer en la calle, porque realmente nada les puede garantizar que en un lugar pues solamente entren cosas sin gluten, ¿verdad? La mayoría tiene un pequeño margen de tolerancia al gluten que se equipara con el riesgo de contenido de gluten en los ingredientes con los que cocinamos. Es decir, yo cocino sin gluten, por ejemplo. En mi cocina no entra gluten. Si yo me quiero comer un pan, me lo como afuera. Si yo quiero hornear un pastel, pues lo tienen que hornear en el otro horno, pero no en mi horno porque yo cocino sin gluten. Pero yo no puedo garantizar que en donde yo compro mis semillas, por ejemplo, no haya habido una contaminación cruzada, porque uno va a cualquier lugar para comprar y están todos los productos allí expuestos. Pero esa posibilidad de contaminación cruzada pues entra generalmente dentro de ese margen de tolerancia que tienen las personas sensibles y no pasa nada. Pero si estás cocinando en una cocina que pueda tener cierta contaminación al gluten, pues ya ahí sí lo estás afectando severamente. El asunto de la enfermedad celíaca de verdad es muy grave, es muy delicado. Y por eso siempre tenemos que hablar con mucha sinceridad con las personas que lo padecen cuando le vamos a ofrecer un alimento, ¿no? Realmente la vellosidad que hay en el intestino de una persona normal, digamos, es así. Sin embargo, una persona celíaca es así, no tiene las vellosidades. Y no solamente eso, sino que su intestino se va volviendo permeable, porque hay una proteína que se genera en el intestino que se llama zonalina, que es la encargada de cuidar la permeabilidad intestinal, y cuando se genera en exceso por consumo de gluten, sucede esto. Estas células del intestino que debieran estar pegaditas así se separan, permitiendo que salgan moléculas que van a generar en el sistema inmunológico una reacción por considerarlo que es un enemigo, ¿okay? Es una reacción autoinmune. Entonces, hay muchos tipos de sensibilidad al gluten. Está, por supuesto, la enfermedad celíaca, que es muy, yo diría que es el grado máximo. Está la sensibilidad al gluten, que también no manda a la persona al hospital, pero sí la hace sentirse muy mal. Y está la alergia, como cualquier alergia, que generalmente se manifiesta en problemas de piel. Entonces, yo creo que esto es todo lo que les quería compartir. Yo pienso que todos somos intolerantes al gluten en mayor o menor grado. De hecho, cuando vamos a hacer un detox o una desintoxicación o una regeneración celular o algo, lo primero que te quitan es el gluten, porque el gluten es muy inflamatorio. Entonces, si tienes algún problema de inflamación, pues te recomiendo suspender el gluten por un tiempo.
Y sobre todo, se me estaba olvidando, pero es importante, el gluten genera una adicción que es mayor que la adicción que genera la caseína de la leche. Eso de que comemos queso y queso y queso y queso porque nos encanta, es una especie de adicción por algo que se produce a nivel neuronal cuando consumes determinados alimentos. En el caso del gluten es mayor incluso, por eso es que siempre se nos antoja en la tarde un pancito, un dulcito, un chocolatín, cualquier cosa que tenga gluten, porque es algo que lo tenemos allí en el cerebro, es adictivo totalmente. Entonces no se trata de no consumirlo, pueden utilizar eh, panes, por ejemplo, fermentados con masa madre, de esa manera se hacen más digestibles, se mejora la digestibilidad. Y entonces en personas que simplemente son sensibles o que quieren cuidarse un poco, pues ya funciona diferente en nuestro organismo ya cuando hay una fermentación. Y bueno, también hay en el mercado muchos panes hechos con semillas germinadas, con frijoles, con lentejas, que a pesar de que son panes pesados, porque siempre extrañamos ese esponjoso del trigo, pues también son muy ricos. Y ahorita con la dieta keto, pues se están obteniendo una panadería increíble, sin gluten, pero prácticamente con las mismas características que da el trigo.